¿Cómo anduvo su semana? Bien. ¿Complicada? ¿Bien? ¿Bendecida? ¿Más o menos? No pretendo alargar mucho la prédica porque por ahí los martes son más... Miércoles. qué sé yo, los martes. Antes eran los martes. Sí, hoy es miércoles. Los miércoles. A ver. Son más, no sé, es como que tienen algo distinto los miércoles, como que es más íntimo, más familiar. Somos los mismos de siempre, pero es como que somos más... Amén. Como los grupos musicales, las bandas que hacen recitales para miles, pero después hacen uno más íntimo, como para 200, 300 personas, el acústico. O sea, los miércoles el acústico nuestro. Amén. Somos los mismos, somos más que los domingos. Unplugged. Unplugged. De todas las historias que se cuentan acá, de todas las historias bíblicas que se cuentan en los sermones, creo que la que más debemos aprender es la de Jesús. ¿Están todos Amén. de acuerdo? O sea, en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan está la misma historia contada desde diferentes perspectivas. Algunas tienen las mismas historias contadas hasta con las mismas palabras, pero otras tienen otras historias que otros libros no, y le van condimentando o le van dando más color a la historia y nosotros podemos entender mucho mejor el ministerio de Jesús acá en la tierra. Amén. Cuando hablamos de Jesús, ¿en qué piensan? Si yo les digo Jesús, o el Nuevo Testamento, la historia de Jesús, ¿qué palabras se le vienen a la mente? Salvación. Salvación, sí, bueno, pero lo que hizo Jesús acá en la tierra. Se le vienen el Milagros. Sermón del Monte, los milagros, la crucifixión, la muerte, la resurrección, ¿no? Y generalmente siempre, o sea, la base de nuestra creencia es la muerte de Jesús por nuestros pecados, la crucifixión, la muerte y la resurrección, Amén. ¿no? Ahora, esta historia, si bien es muy distinta del resto de las historias que se cuentan en la Biblia, siempre respeta el mismo patrón que Dios lo puso acá en la Biblia, que así como trabajó con varios profetas del Antiguo Testamento y con su Hijo único Jesús, así trabaja con nosotros. El Señor Dios Padre nos pone en una situación y nos dice, bueno, tu postrer estado, o sea, tu estado de después, o sea, vos estás así ahora, o te voy a poner así ahora, o te llamo para que vos hagas esto ahora, y en el futuro vas a hacer esto. Es como Jesús, vas a morir en la cruz, pero vas a resucitar al tercer día. ¿Y en el medio qué pasa? Siempre como que en la Biblia, si bien se ha escrito en manera muy tipo simbólica, siempre está el número 3 ahí metido, y es un patrón que se repite en las historias. Por ejemplo, Job está en un primer estado, después termina en un estado mucho más bendecido, pero está en un segundo estado en el medio, que es el que tiene que aguantar, y siempre pasa así. O sea, siempre Dios trata con nosotros como si fuera tendríamos que ser en 3 días, pero no son 3 días, sino son como 3 estados diferentes. 3 etapas. Bien, me sacaste la... Estás con todo, ¿eh? Sí, full. Un estado inicial y un estado final. Dios nos dice, bueno, tu estado final inicial es este, y yo te prometo esto para el final. Amén. Y vos le decís, ¿y el segundo Dios? Y no te contesta nada el Señor. Porque te lo deja para que vos lo experimentes por tu cuenta. Y esto mismo pasó cuando, o sea, nosotros leemos la Biblia, sí, o sea, leemos acá en los últimos capítulos de los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, el que usted guste, y dice crucifixión y muerte de Jesús, sigue leyendo y por ahí en el título siguiente dice resurrección de Jesús. Pero Jesús murió, ¿y cuántos días pasaron hasta que resucitó? ¿Y en los 3 días del medio qué pasó? La Biblia, o sea, por algo el Señor no quiso que se cuente, pero la Biblia no nos cuenta qué hay en el medio, no nos dice qué pasó en el medio. Y ustedes, o sea, yo, y seguramente ustedes, porque todos somos seres humanos, seguramente estuvimos en alguna situación donde no sabemos ni para dónde, o sea, nos pasó algo, o Dios nos llamó y dijo, vos vas a ser pastor, vos vas a ser líder. Bueno, y te quedaste con eso, y si vos vas a ser líder, vos estás ahora, bueno, yo te llamé ahora que vengas, por ejemplo, Axel, te llamé para que venga hoy a mi camino, joya. Vas a ser pastor de jóvenes en un futuro, evangelista. Bueno, y en el medio no te dice que vas a pasar por esto, no te dice que vas a pasar por aquello, lo tenés que creer, ¿no? Esto es como, o sea, no es un capricho del Señor que el Señor nos deja en un desierto, en un vacío, que nos llama o nos permite que nos pase alguna situación. No es un capricho del Señor, ¿no? Es que nosotros tenemos que sí o sí estar solos, experimentar la soledad,
O sea, la aparente soledad, porque nunca estamos solos, siempre está Dios a nuestro lado, pasa que nosotros tenemos que ser sensibles y escucharlo. Amén. Es para que empecemos a valorar lo que tenemos, empecemos a descartar lo que no nos sirve y empecemos a valorar lo que verdaderamente tenemos. Dios quizás te pone una enfermedad para que vos empieces a valorar que tenés que alimentarte bien, porque eso viene a causa de una mala alimentación tuya y por eso tenés que, mira, te vino esto, bueno, te voy a curar, pero por comer más sano, no seas desgraciado. Dejá de comer chorizo seco todos los días. Chinchulina. Y chinchulina. Bueno, y el Señor en sus últimos días acá en la tierra les enseñó indirectamente, o sea, el Señor se lo mostraba, no se los decía, cómo nosotros tenemos que actuar en esos momentos donde parece que estamos sin ayuda, estamos desesperados, no tenemos nada. Cómo tenemos que ser, cómo tenemos que reaccionar. Por eso me gusta mucho y les animo a que lean Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que los estudien, que lo lean bien, porque no solamente por las cosas que dice Jesús, sino por cómo Él reacciona, por cómo Él contesta, cómo Él se dirige a los que lo agreden, cómo Él se dirige a los que lo adoran, cómo Él se dirige a cualquiera, cómo reacciona, qué actitudes toma frente a diferentes situaciones. Los voy a pasear por varios lugares ahí de la historia de Jesús. Vamos a ir a Marcos 9 y vamos entrando en tema. Bueno, les pongo en contexto. En un momento del ministerio de Jesús, Jesús los reúne a todos los discípulos, le dicen: vengan muchachos, les voy a contar algo, un secretillo. A mí dentro de poco, se lo hago en criollo, dentro de poco a mí me van a acusar injustamente, me van a acusar de algo que no hice, me van a azotar, me van a hacer esto, me van a hacer lo otro, me van a entregar, me van a traicionar, me van a crucificar y voy a morir. Pero al tercer día voy a resucitar. Y los discípulos, entre ellos Pedro, el que más resalta a todos los apóstoles, no, es como que, no vamos a dejar que pase eso. O sea, como que no, Jesús, o sea, no vamos a dejar que te mate. Y Jesús lo reprende, le dice: apártate de mí, Satanás, porque es necesario que Jesús pase por todo eso, porque si no, todavía estaremos al horno, con papas. Entonces, después que Jesús le anuncia esto, los discípulos no entendían bien qué significaba que los 3 días de resucitar, está a medio, pensarían los discípulos. 6 días después ocurre esto, Marcos 9, versículo 2, dice: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan. O sea, Pedro y Jacobo y Juan eran 2 hermanos, y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, Aleluya. muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: este es mi hijo amado, a él oíd. O sea, con voz más: este es mi hijo amado. Así de hablar, de escucharlo. Y luego cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, Jesús les mandó que a nadie dijese lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, los discípulos discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. O sea, le explico. Jesús estaba con sus discípulos, agarró 3, vengan conmigo. Se los llevó a un monte alto, y en el monte empezaron a resplandecerse las vestiduras de Jesús, se empezaron a hacer más blancas, tanto que hacían un resplandor. Y se les aparecieron Moisés y Elías. Ahora ustedes pónganse a pensar. Pedro empezó a ver eso y dice: no, Jesús, acá, se lo tradujo en lo que dice acá. Se empezó a sentir la gloria del Señor, la presencia de Dios. Señor, acá estamos re bien. Allá no nos quedamos acá a vivir. Te hago un ranchito para vos, para Elías, para Moisés, para los muchachos. Y pues bueno, es que estemos aquí, hagamos 3 enramadas. O sea, ¿cómo sabía él que eran Moisés y Elías? Porque ellos no tenían un internet para buscar cómo era la cara de Elías. O sea, se le apareció un viejo, ¿cómo sabía que ese era Moisés, que había muerto hace cuántos años atrás, no? O sea, se nota que estaba la gloria del Señor ahí, entre ellos, ¿no? Y después pasa todo, ellos ven eso, están espantados. Dice que Pedro no sabía lo que hablaba porque estaba espantado, o sea, no entendían bien.
Y después se fue y el Señor les dice, no cuenten nada de lo que vieron hasta que yo haya resucitado. Y ellos no entendían, o sea, primero Jesús le dice, yo voy a morir y voy a resucitar. Y no entendieron, como que no les entraba. Después vieron semejante visión y tampoco seguían sin entender qué significa resucitar de los muertos. Después Jesús más adelante, en Marcos 10:32, dice nuevamente Jesús anuncia su muerte y les dice de vuelta lo mismo. Que va a ser entregado que a los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo, y les escarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero los discípulos obviamente seguían sin entender, pareciera. Yo los voy a pasar por toda la Biblia, así que no. En Marcos 11 ocurre otro suceso importante en la historia de Jesús, que es la entrada triunfal a Jerusalén. ¿La han leído? ¿La han escuchado? Amén. O sea, después de que pasa todo eso, Jesús le dice a los discípulos, che, váyanme a conseguir un pollino, o sea, un burrito, que no lo haya montado nadie, así yo entro por la puerta de oro, la puerta dorada, creo que dicen en Jerusalén. O sea, váyanme a buscar un 0 kilómetro, porque no lo había montado nadie el burrito. Así que Jesús entró en su 0 kilómetro a Jerusalén. Entró y no lo recibieron como un profeta, tampoco lo recibieron como un sacerdote, sino lo recibieron como un rey, porque entró montado en un burrito como hacían los reyes en ese lugar, en esa época, y le tiraban ramos, le tiraban mantos, cantaban, danzaban, bailaban, era una fiesta. O sea, si era una fiesta, imagínense la cantidad de gente que habrá asistido ahí, ¿no? En la entrada triunfal a Jerusalén. Pasa todo esto, pasan montones de milagros que hace el Señor, preguntas que le hacen los discípulos, y ocurre la famosa cena del Señor en Marcos 14, ¿no? Que el Señor tiene como la última cena, la famosa última cena, en la que, bueno, a uno le comunica que él va a ser entregado, y después de eso se va de vuelta a un lugar que se llama Getsemaní, se lo lleva de vuelta a Jacobo, a Juan y a Pedro. Y acá viene algo relacionado a lo que decía Axel al principio. Claro, se va, imagínense, ustedes pónganse a pensar que Jesús, si bien era Dios, era hombre, era un hombre como nosotros. Transpiraba, tenía el archivo, iba al baño, era como nosotros. Disculpen las damas, por eso. Claro, Jesús sabía que dentro de un poquito le iba a venir uno, lo iba a agarrar y lo iban a entregar. Y después otra cosa que sabía Jesús que le iban a hacer, que le iban a azotar, que le iban a hacer esto, lo otro. Claro, se lo lleva a Pedro, a Juan y a Jacobo, y le empezó a traer una angustia a Jesús, una angustia tremenda, que en un momento le dice a los discípulos, muchacho, me está entrando una angustia, estoy triste hasta la muerte, le dice. En Marcos 14, versículo 32 dice, vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo Jesús a sus discípulos, siéntense aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quédense aquí y velen, o sea, quédense despiertos y oren. Ahora imagínense que, y esto es un comentario aparte que quiero hacer, los discípulos veían, dice a Jesús, ¿qué va a estar triste Jesús? Si caminó sobre el agua, multiplicó el pan, sanaba a distancia, o sea, ni siquiera tenía que verlo al enfermo para sanarlo, resucitó un muerto, los milagros que hizo, convirtió el agua en vino. O sea, ¿qué va a estar triste si puede hacer lo que quiera? O sea, estaban como, tiene el corazón duro los discípulos. Pero esto da la pauta que también, no solamente en una congregación, desde arriba el apoyo es hacia abajo, ¿no? Siempre es bidireccional el apoyo que tenemos que tener como iglesia. Amén. El pastor, los líderes van a estar para apoyarlos, para apoyarnos, pero también ellos necesitan de nuestro apoyo. Amén. No solamente el pastor, quiero que me ore. No, también nosotros tenemos que estar orando por el pastor. Amén, gloria a Dios. ¿no? En ese momento Jesús estaba necesitando Amén. de sus amigos, de sus discípulos. Quédense acá y oren por mí. Jesús se aparta para orar, seña de que, o sea, si Jesús tenía que tener un momento a solas con Dios, ¿qué más nosotros? O sea, tenemos que tener un momento a solas con el Señor. Se va y los encuentra
O sea, se va a orar y le dice al Señor, Señor, ella sabiendo lo que iba a pasar, si es posible que pase en mí esta copa, o sea, si es posible, quiero saltearme esto, no quiero pasar esto, pero que se haga tu voluntad. Vuelve el Señor y lo encuentra planchado. Estaban fritos los chavos, estaban durmiendo, no daban más. Y lo despierta y dice, Pedro, ¿no pudiste ni siquiera estar despierto y orar una hora? Que está medio relacionado con lo que decía, no sé si vos, Axel, de estar despiertos y atentos cuando venga el Señor, ¿no? Que nos encuentre orando. Amén. Y estamos todos conectados, ¿viste? Ni siquiera pudiste orar una hora. Otra vez, imagínense que, ¿se acuerdan de la prédica, o sea, de la pesca milagrosa? ¿Cuánto tiempo estuvieron Pedro y sus secuaces pescando, tratando de pescar? Toda la noche y hasta el otro día. Y ahora ni siquiera se podía estar ni una hora sentado orando. Jesús, en el momento que más lo necesitaba ellos no estaban. O sea, ¿no les pasa a ustedes que parece que las personas que están a tu lado hasta parece que no te ayudan ni nada, estás como solo? O sea, parece que estás vos solo contra el mundo, ¿no? Juan dice, oren, dice, porque para no entrar en tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Se va a orar de vuelta. Señor, si es posible, que pase en esta copa, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Vuelve, lo encuentra de vuelta a dormir. Y los vio que estaban muy cansados, se fue a orar de vuelta. Cuando volvió, seguían todavía dormidos. Le dice, bueno, descansen, ya está, listo. Porque la hora llegó. Y no había terminado de hablar cuando llega Judas, con todo el séquito de siervos de los sacerdotes, los ancianos de la sinagoga y de la iglesia para prenderlo a Jesús. Judas, que ya había arreglado que a quien iba a besar, a ese tenían que agarrarlo. Entonces va, maestro, y le da un beso a Jesús. Y acá hay algo, y acá empezamos a ver qué es lo que quiero transmitir con el mensaje, o lo que Dios quiere transmitir. Es lo que le dice acá en Marcos, por eso les animo a que lean todos los evangelios. Fíjense, se los leo yo, no busquen. En Marcos 14, 45 dice, cuando vino, o sea, Judas se acercó luego a él, a Jesús, le dijo, maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero no cuenta lo que dice acá en Mateo, que en Mateo es mucho más profundo lo que dice y retrata un poco más la personalidad de Jesús. En Mateo 26, 49 dice, y enseguida se acercó Jesús, o sea, Judas se acercó a Jesús, le dijo, salve maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Vos sabiendo que un tipo te traicionó y viene y te saluda y te falsea, vos le vas a decir, amigo, ¿todo bien? Vos le decís, ¿qué venís vos? Venís así, ¿qué te decís vos, el amigo? No, ahí empezamos a ver cómo Jesús reacciona. Él estaba triste hasta la muerte. Él sabía que dentro de un rato lo iban a prender y al otro día lo iban a estar azotando y iba a estar terminado en un madero crucificado. Los amigos ni siquiera oraban por él, estaba solo. Encima viene el traidor, lo ves así y él le responde con todo el amor del mundo. Me vas a acordar no me lo acuerdo bien al poema, encima está en francés, no sé hablar francés, si quieren intento, pero voy a escupir todo el micrófono. Pero hay un poema francés que retrataba de cómo es el amor de una madre hacia un hijo. En la historia del poema ese contaba que había una mujer tenía un hijo, y ese hijo estaba enamorado de una mujer que era mala, ¿no? Y la mujer le dice, si quieres que te dé mi amor, tráeme en una canasta la cabeza de tu madre. Entonces el chico va, le corta la cabeza a la madre y va corriendo para dárselo tomada. Cuando va corriendo, tropieza con una piedra y se cae en el piso y y la cabeza sale rodando, y dice, mientras la cabeza rodaba, decía, hijo, ¿te hiciste daño? O sea, es tan grande el amor de la madre que lo retrataron así en esa poesía. Y el amor de Jesús es tanto igual o mayor, que vino el mismo que lo traicionó, que lo vendió, y dice, amigo, ¿a qué venís? Eso nos da pauta que nosotros, en un estado de desesperación, tenemos que aprender a gobernarnos a nosotros mismos y tener el corazón que tiene Jesús, el amor que tiene Gloria Jesús a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. hacia con los demás. Fíjense que en ningún momento Jesús condenó a los que estaban durmiendo. No le dijo, ustedes que siempre duermen. No, le dijo, le hizo, bueno, levántese y oren. Hoy está dormido, levántese y oren. Fue la tercera vez, dijo, bueno, descansen.
porque ya llegó la hora. Claro, llega Judas, lo traiciona. Amigo, ¿a qué venís? Le dice. Ahí nomás se despierta Pedro, saca la espada, le corta la oreja a un siervo a Malco, era un siervo de un sacerdote. Claro, se empezó a armar una trifulca, un lío, y Jesús en un momento, imagínense Jesús, ustedes imagínense, capaz que ustedes, debo el gas, la luz, se está muriendo mi perro, me está por echar de trabajo, pero eso ni siquiera se compara con que mañana me van a colgar en una madera, me van a azotar y encima yo no tengo la culpa. No, ni se compara. Y encima Jesús se dominó a sí mismo y dijo, frenen, listo, paren, calmen. Se acercó, agarró la oreja, se la pegó. Yo me quiero imaginar el tipo ese que fue vamos a prenderlo a Jesús, le cortan la oreja y viene el mismo que él va a prender, lo va a meter preso y le pega la oreja. No sé qué habrá sido de esa persona, ¿no? Pero Jesús se mantuvo calmo, se mantuvo, o sea, si bien era Dios, pero también era hombre, ¿no? Él se despojó de todo para hacerse igual a nosotros. Bueno, Jesús pasa por lo que se llama la pasión de Cristo, todo lo que sufrió, todo lo que le hicieron, termina colgado en la cruz como un delincuente, entre dos delincuentes. ¿Y dónde estaban los discípulos? Pedro, unos días atrás Jesús le había dicho, no, va a llegar, cuando llegue el día todos se van a escandalizar. No, dice Pedro, todos se van a escandalizar, menos yo, decía el macho. No, dice, vos me vas a negar. No, vos me vas a negar. Antes que cante el gallo, 3 veces me vas a negar. Y pasó eso. Después que lo prenden a Jesús, todos los discípulos se fueron para allá, se hacían lo desentendido, lo que no, ¿quién es? No sé quién es, no lo conozco. Me estás confundiendo con otro. Judas se está abarcando por allá. Todas las personas, yo calculo que todas las personas que abuchaban a Jesús y prefirieron que crucifiquen a Jesús en lugar de a Barrabás, que era el otro delincuente, cuando Poncio Pilato lo lleva, ¿a quién crucificamos? ¿A Jesús o a Barrabás? ¿A quién liberamos? ¿A Barrabás? ¿No? Yo calculo que muchas de esas personas estuvieron en la fiesta, en la entrada triunfal de Jerusalén, cuando todos lo recibieron con bombo y platillo, y con zarzas, y con mantos, y con danzas y cantos. Y los discípulos, sus amigos, no estaban. Estas personas lo habían recibido como rey, ahora lo estaban condenando. Encima le decían, si sos el Hijo de Dios, bajate de la cruz. Y dice, mirá, este puede salvar a todos, menos a él mismo. Y le decían de todo. Y algo que me gustó mucho cuando lo leí, que lo sabía, pero a veces tenés que volver a leerlo para interiorizarlo, que me gustó mucho el paralelismo con este ministerio, es que si bien se habían ido todas las personas que apoyaban a Jesús, todos los discípulos, las únicas que estaban al pie de la cruz eran las mujeres. Eran la mamá, la tía, María Magdalena, eran las mujeres. Es como este ministerio que cuando había muy pocas personas, y créanme, había muy pocas personas a veces, las que mantenían firme eran las mujeres de este ministerio. Siempre se dijo acá que un pilar fundamental de este ministerio son las mujeres que siempre están orando. Y lo mismo pasó a Jesús. O sea, si bien estaban todos designados por todos lados, las mujeres ahí firmes. No podían hacer nada, pero estaban ahí. Gloria a Dios. Amén. Después pasa, Jesús resucita, se les aparece a María Magdalena. María va a la tumba, la encuentra vacía y se larga a llorar, y por ahí se le aparece Jesús, pero ella no lo conoció, ya había resucitado Jesús. Y dice, ¿por qué llorás? Pregunta, ¿no? No, dice, porque murió el Nazareno y porque no está el cuerpo, y ella lo confundió con el hortelano, el que estaba ahí con la huerta. Dice, si lo llevaste a algún lado, decime que yo lo voy a buscar, lo quiero enterrar. Pero María, le dice Jesús, y ahí lo conoció, ¿no? Cuando ya estaba resucitado, y le dice, no, lo quiere abrazar, no me toques, dice, pero anda y decirle, a contarles a todos lo que vi. Gloria a Dios. Ahora, ¿qué aprendemos nosotros de Jesús en todo lo que pasó? Jesús pasó por unos días tremendos, terribles, no tiene comparación. Las cosas que nos pasan a nosotros no tiene comparación a lo que vivió Jesús. Y aún así, Jesús, ¿qué siguió haciendo? Siguió sirviendo. Cuando uno necesitó que le sanen la oreja, se la sanó. Siguió manteniendo la calma, siguió mostrando su amor, porque no tomó venganza. Él podía hacerlo. Cuando lo prenden
y Pedro, que se le fue el sueño de golpe, dice, ¿no te crees que si yo hago así, Dios no me manda una legión de ángeles para que los haga percha a todos? Pero es necesario. Los 12 dijeron. Él se despojó de todo, él aceptó con humildad lo que le estaba pasando, porque era necesario, y tomó la actitud que verdaderamente tenemos que tener nosotros ante este tipo de situaciones. Cuando parece que nadie nos apoya, que todos se van, que nos acusan injustamente de cosas que no hicimos, tenemos que seguir teniendo ese corazón de compasión, de no condenar, bueno, no me apoyaste, me pasó esto y no me apoyaste, no, eso no quiere decir que no me amás o que no me querés, sino tal vez quiere decir que la situación te abrumó tanto que no sabes cómo reaccionar y bueno, no me apoyaste, bueno, tampoco te voy a condenar. Tenemos que tener ese corazón para con el otro y responder con amor, actuar con amor y seguir sirviendo. Amén. Para que después, al tercer día, al bendito tercer día que de nuestra vida resuciten nuestros sueños, nuestros estudios, nuestra familia, nuestro matrimonio, Gloria a Dios. que resuciten nuestros hijos, nuestra casa, nuestro trabajo. Pero sí o sí el Señor nos demanda a que tengamos el corazón de Jesús. Una frase muy común entre los cristianos es, cuando tenés determinada situación, se te presenta adelante, es, ¿qué haría Jesús? Bueno, en este caso, ¿qué haría Jesús? Che, me criticaron, dijeron algo contra mí, bueno, ¿qué haría Jesús? No salgamos ahí en el Facebook. ¿Vos qué te crees? Guacho, no sé. Si no tomamos la postura que tomó Jesús, tomarlo con amor. Es decir, bueno, en algún momento, en el tercer día, todo va a resucitar, todo va a salir a la luz y las cosas van a caer en su lugar. Pero es necesario que nosotros pasemos por ciertos procesos. Es necesario. Amén. Porque de esa manera nosotros vamos a aprender a valorar lo que tenemos, porque si no pasas por una enfermedad, no valorás tu cuerpo, no valorás lo que el Señor te dio. Es como el dicho, no sabés el valor de lo que tenés hasta que lo perdés, o no sabés el valor de las cosas que tenés hasta que te mudás. Esto es medianamente lo mismo. El Señor nos permite que pasemos por estas situaciones para que nosotros no solamente tomemos conciencia del valor de las cosas que tenemos, sino que también sigamos trabajando para Él, sigamos sirviendo, sigamos amando al prójimo. Y después les aseguro que la gloria que viene después es mucho más grande de lo que nosotros imaginamos. Amén. Pero los quiero animar a que si estás por ahí en un mal día, una mala semana, mal año, mal rato, es necesario, si el Señor te puso en esa situación, es necesaria para que después Dios sea glorificado. Amén. Así que espero que le haya sido de bendición. Amén. Fue muy escueta la palabra, pero bueno, yo prefiero que sean así los miércoles, porque después se da un lindo momento de oración y que cada uno comparte su semana, cómo va, y podemos orar uno por el otro. Pero bueno, no quiero dejar de animarlos a seguir adelante y, como decía, no me acuerdo quién de los dos, a mantenernos en oración para no entrar en tentación, sino mantenernos firmes porque la llegada del Señor está cerca y tenemos que estar preparados, ¿no? Amén. Y mientras estamos orando vamos a ir seguro batallando y ganando todas las cosas que se nos presenten. Amén. Amén. Cierran los ojos, vamos a orar. Amén. Padre amado que estás en el cielo, te doy gracias por este día, Señor. Gracias, mi Dios. Te doy gracias porque sos bueno con nosotros. Amén. Hoy permitiste, Señor, que podamos tener trabajo, que podamos tener comida, que podamos tener casa, que podamos tener familia, salud, Señor. Te agradecemos porque todas esas cosas vos nos das y nosotros a veces no te las pedimos, Señor. Te pido en esta hora que nos bendigas, que bendigas a cada uno de los que están acá, a los que no pudieron venir, Señor. Te pido que prosperen nuestros caminos, que nos des sabiduría, Señor, para entender tus escrituras, que nos des la sabiduría para poder avivar la llama, Señor, del fuego que hay, de tu espíritu que hay dentro nuestro, Señor. Te pido que nos ayudes, nos fortalezcas, Señor, y nos agudices el oído espiritual y los ojos espirituales para saber que vos estás ahí, escuchándonos, viéndonos y ayudándonos en todo, Padre Santo. Te pido que nos ayudes y nos des la fuerza, Señor, para poder avanzar en cada situación que se nos presente, Señor, porque sabemos que
Nada se nos ha presentado, Señor, sin que vos lo hayas permitido. Amén, Dios. Y te damos la gloria y la honra, Señor, porque sabemos que de todas las cosas que estamos pasando, sabemos que son temporales y que vamos a atravesarlas y a ser victoriosos Amén. en el nombre Sí, poderoso de Cristo Jesús. Te pido, Señor, que en esta hora nos bendigas y que nos bendigas de regreso a nuestras casas, Señor, para poder continuar con nuestro día, con nuestra semana, Señor. Y te pedimos que en estos días, Señor, nos muestres tu gloria, nos muestres tu Amén, sabiduría gloria a Jesús. y nos muestres que hay una salida, Señor, que Amén. sos un Dios Gloria a Dios. Sí, que puede con todos nuestros problemas. En Amén. el nombre poderoso de Cristo Jesús te alabamos. Amén. Amén. Y amén.